No sé por qué estoy contando esto. A veces pienso que nadie me va a creer, pero si alguna vez has sentido esa sensación de que algo anda mal, incluso cuando todo parece normal, entonces tal vez entiendas lo que viví. Esto fue hace un par de años, justo después de que me divorcié. Me mudé solo a una casita que encontré en las afueras de Tallahassee, Florida. Era barata, pequeña y completamente rodeada de árboles. Para muchos sería demasiado solitaria, pero en ese momento de mi vida eso era justo lo que quería: silencio. La casa tenía solo una planta, 2 cuartos y una sala alargada que daba a un patio trasero lleno de maleza. El bosque empezaba literal a unos 10 metros de mi puerta trasera. No había vecinos cerca, solo yo, los árboles y mi intento de empezar de nuevo. Durante las primeras semanas no pasó nada extraño. Me acostumbré al canto de los grillos por la noche, a los crujidos del techo, a ese tipo de ruidos que uno nota cuando deja de vivir en ciudad. Trabajo desde casa, escribo contenido para sitios web, así que pasaba mucho tiempo adentro. Le agarré cariño rápido al lugar. Me levantaba tarde, cocinaba tranquilo, leía en el porche. Estaba bien, pero siempre tuve una sensación rara con una ventana en particular, la del fondo. Daba directo al patio trasero. No tenía cortina, solo una persiana delgada que nunca cerraba del todo. A veces por las noches la miraba y sentía como si hubiera algo más allá. No sé cómo explicarlo, como si alguien me devolviera la mirada desde la oscuridad. Pero nunca vi nada, así que lo dejé pasar. Todo cambió un viernes por la noche. Me acuerdo clarito porque estaba viendo una serie en Netflix, ya medio dormido en el sofá. Eran como las 2 de la mañana. La casa estaba en silencio total, salvo por el sonido de fondo del televisor. Tenía una cerveza en la mano, todo normal, hasta que, golpe seco, un ruido, fuerte, preciso, como un puñetazo en el vidrio. Me sobresalté tanto que casi dejó caer la botella. El golpe había venido de la ventana del fondo, esa misma. Me quedé quieto por unos segundos, conteniendo la respiración. Apagué la tele con el control y la casa quedó en un silencio espeso. Lo único que escuchaba era mi corazón latiendo con fuerza. Me levanté despacio y fui hacia la cocina, que era lo más cerca a esa ventana. No quería encender ninguna luz porque, no sé, sentía que si lo hacía, iba a ver algo que no quería ver. Miré a través del cristal, entre los huecos de la persiana. No se veía mucho, solo oscuridad y algunos reflejos. Me quedé ahí unos 10 o 15 segundos tratando de entender si de verdad había escuchado ese golpe. Y justo cuando me iba a alejar, segundo golpe, más fuerte, más agresivo, me paralicé. Sentí una descarga en el pecho. Esa no fue una rama, ni un animal. Fue alguien. Corrí al cuarto. Agarré mi bate de béisbol y la linterna vieja que tenía en la mesita de noche. Abrí la puerta lateral y salí con el bate en una mano y la luz en la otra. El aire estaba helado y por alguna razón no se escuchaba nada. Ni los grillos, ni ramas, ni lechuzas. Era como si la noche se hubiera congelado. Iluminé hacia la ventana del fondo. Nada. El vidrio no estaba roto, no había marcas. Pero cuando bajé la linterna, vi en la tierra algo que me hizo tragar saliva. Huellas clarísimas de botas grandes. Iban desde la orilla del bosque hasta justo debajo de la ventana y se perdían otra vez entre los árboles. Me metí a la casa y cerré con llave todas las puertas. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá con el bate al lado, mirando esa ventana por si algo se volvía a mover. A la mañana siguiente me levanté con dolor de cuello, todavía medio en shock por lo que había pasado. Lo primero que hice fue salir al patio a revisar las huellas otra vez, pero ya no estaban. La tierra parecía removida, como si alguien hubiera pasado una escoba o algo similar por encima. Lo raro es que yo no hice eso.
Y tampoco llovió. Llamé a mi hermano para contarle, esperando que se riera de mí y me dijera que estaba paranoico. Pero en lugar de eso, me dijo algo que me dejó frío. Bro, ¿seguro que esa casa no tiene historial raro? ¿La revisaste antes de alquilarla? No, no la revisé. Solo vi que era barata y la firmé. Empecé a pensar que tal vez me habían vendido una casa con historia, como esas que aparecen en programas de crímenes o lo paranormal. Pero igual traté de dejarlo pasar. Puse música fuerte durante el día, mantuve las luces encendidas en la noche y me repetí que todo fue un malentendido. Quizás un vecino borracho o un animal con mucha puntería. Yo qué sé, hasta que pasó lo del techo. Era domingo, otra vez tarde, como las 3 a.m. Yo ya estaba acostado, pero no dormido. Escuchaba un podcast con audífonos cuando sentí una vibración sutil en el colchón. Me los quité y fue ahí cuando lo oí. Pasos en el techo. 1, 2, 3 y luego un sonido largo, como si alguien arrastrara los pies por las tejas. Me senté en la cama, completamente tenso. Escuché otro golpe seco, esta vez sobre mi habitación. Luego un crujido. Las luces del pasillo parpadearon 2 veces y se apagaron. Mi cuerpo entero se llenó de adrenalina. Sentí un calor extraño en la nuca, como cuando alguien te mira desde muy cerca. No sé si fue mi instinto o el miedo, pero agarré el bate y salí al pasillo a oscuras. Caminé despacio, tratando de no hacer ruido, y justo cuando pasaba frente a la cocina, escuché algo más, un susurro. Era una voz femenina, baja, como si alguien estuviera hablando justo al otro lado de la pared. No podía entender lo que decía, solo que lo repetía, lento, como una especie de oración. Encendí la linterna de mi celular, apunté hacia donde creía que venía el sonido, la ventana del fondo, y ahí me di cuenta de que estaba abierta. Completamente. La misma ventana que yo cerré con seguro después del primer susto. Caminé hacia ella tragando saliva. El aire que entraba era helado. Había una especie de olor raro, como a metal o sangre. Y entonces lo vi en el suelo, un papel doblado. Lo abrí con las manos temblando. Solo tenía una palabra escrita a lápiz en mayúsculas: recuerdas. Y eso fue lo que me terminó de romper. Porque no tengo idea qué se supone que debo recordar. Y además, estaba escrito en español. Yo no hablo español. Nadie que yo conozca lo hace. Eso fue lo que más me perturbó. No solo que alguien entró a mi casa sin forzar nada. No solo que subió a mi techo, sino que dejó un mensaje personal. Llamé a la policía, claro. Vinieron 2 oficiales. Revisaron todo, pero no había marcas de entrada, ni vidrios rotos, ni huellas visibles. Nada. Uno de ellos, el más joven, me dijo: tal vez se te olvidó cerrar la ventana. Le pasa a muchos. Le mostré el papel. Me miró raro. Se lo mostró al compañero. Y lo único que dijeron fue que tomarían nota. Esa noche dormí con todas las luces prendidas. Y desde entonces puse una cámara apuntando a esa ventana. La reviso todas las mañanas. Y ahora viene la parte más jodida. La cámara nunca graba nada entre las 2:47 y las 2:52 a.m. Todos los días. 5 minutos exactos de pantalla negra. No se corta la grabación, simplemente se pone en negro. Solo esa cámara, solo ese ángulo. Lo descubrí una semana después del incidente. Pensé que era un error técnico, así que la cambié. Puse otra marca y pasa exactamente lo mismo. He tratado de buscarle lógica. He preguntado en foros, grupos, incluso le mandé el video a un amigo que sabe de tecnología. Nadie me ha dado una explicación convincente. Yo ya no sé si fue una persona o algo más. Pero cada vez que me acerco a esa ventana, siento que algo me observa desde adentro del bosque. Algo que sabe quién soy. Algo que espera que lo recuerde. Pero no tengo idea de qué. Todavía no puedo explicar lo que pasó después. Pero hay otra historia que escuché. La de una chica que vivió algo mucho más intenso. Y esta vez, el peligro no venía del bosque, sino de adentro de su propia casa.
Esto me pasó el año pasado, en octubre. Me acuerdo porque fue justo antes de Halloween. Tengo 26 años y vivo en Guadalajara, México. Estudié diseño gráfico y en ese momento trabajaba desde casa, así que pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en mi departamento. Vivía sola en un edificio antiguo de 3 pisos, de esos con pasillos largos y luces parpadeantes. La renta era barata porque el ascensor no funcionaba y la mayoría de los departamentos estaban vacíos. Solo había una señora mayor en el piso de abajo y una pareja medio rara al final del pasillo. Era tranquilo, un poco tétrico, sí, pero uno se acostumbra. La rutina era siempre la misma: despertarme tarde, trabajar desde la computadora, pedir comida, ver series hasta las 2 a.m. No había nada fuera de lo normal. Hasta esa noche, yo estaba recostada en el sillón viendo TikTok, cuando de repente escuché que tocaban la puerta. Fuerte, 3 golpes. Pensé que era el del gas o algún vecino. Me acerqué y miré por la mirilla. Nadie. Abrí igual, un poco confundida, y salí al pasillo. Vacío. Lo único que se escuchaba era ese zumbido de las luces viejas, como un pitido eléctrico en el aire. Caminé unos pasos y grité: «¡Hola!». Nada. Regresé adentro, cerré con llave y traté de ignorarlo. Pero justo cuando volví a sentarme, escuché el timbre. Esta vez largo. Corrí a la puerta. Otra vez. Nadie. Ahí fue cuando sentí la primera punzada de incomodidad. Cerré bien, puse el seguro de cadena y me fui a mi cuarto. Cerré la puerta, me acosté y traté de pensar en otra cosa. Pero no duró mucho. A eso de las 3:12 a.m. me despertó un ruido dentro del departamento, no en el pasillo, no en la calle, adentro. Era como un golpeteo suave, como si alguien estuviera rascando una de las paredes. Me levanté despacio, agarré mi celular, activé la linterna y salí del cuarto. El sonido venía del baño, pero no del baño en sí, de la rejilla del extractor. Me acerqué. El sonido paró. Me quedé ahí, respirando hondo, esperando que no pasara nada. Y justo cuando me giraba para volver al cuarto, escuché que abrían la puerta de la entrada. Claramente, con las llaves. Clac, clac, giro de picaporte. Me congelé, corrí a la sala y la puerta seguía cerrada, con llave, con el seguro puesto, todo. Pero alguien había girado esa perilla. Lo escuché claramente. Me quedé despierta toda la noche con el corazón latiéndome como tambor. No sé cómo explicar lo que sentía. Era como si algo o alguien me estuviera probando, como si intentara entrar por todos lados, pero sin romper nada. Al día siguiente hablé con la casera. Me dijo que era imposible que alguien tuviera copia de mis llaves, pero noté que evitaba mirarme a los ojos. Le pregunté si alguien había vivido ahí antes y me respondió algo vago como: «La mayoría no dura mucho en ese departamento». ¿Perdón? Desde esa noche las cosas empeoraron. Después de hablar con la casera, volví al departamento con esa sensación de estar caminando sobre vidrio. Cualquier ruido me ponía tensa. Dejé de dormir bien. Empecé a dormir con la luz del baño encendida, con el teléfono cargado en la mano y con una silla trabando la puerta de entrada. Lo más raro fue que el departamento empezó a cambiar. Y no digo físicamente. Digo, la sensación. Sentía que cada vez que entraba al pasillo que conectaba los cuartos, se alargaba, literalmente. Un pasillo que antes tenía 3 puertas, ahora parecía tener 4. Me detuve a contarlas una noche. 1, 2, 3, 4. Pero no tenía sentido. Solo había baño, cuarto principal y cuarto de servicio. La cuarta era una puerta vieja, de madera agrietada, sin picaporte. Nunca la había visto ahí. Era como si la casa se hubiera reacomodado para crearla. Me acerqué, la toqué, estaba fría, como metal, y del otro lado juraría que escuché respiración. No me atreví a abrirla, no esa noche.
Solo puse una caja frente a ella y regresé al cuarto, con el corazón golpeándome el pecho como loco. Lo peor vino 2 noches después. Ya eran casi las 3 de la madrugada cuando algo me despertó. No fue un ruido, no fue un golpe, fue una sensación, como si alguien estuviera parado al pie de mi cama. Y cuando abrí los ojos, ahí estaba. Una figura oscura, inmóvil, sin rostro, como si estuviera cubierta por una tela negra hasta el piso. Solo parada ahí, sin moverse. No grité, no me moví. Solo lo miré con los ojos abiertos como platos. Y entonces desapareció. Así, de golpe. Como si nunca hubiera estado ahí. Encendí la luz de inmediato. Nada. Me levanté y fui al baño a echarme agua en la cara, pensando que tal vez había sido un sueño. Pero cuando volví al cuarto, la caja que había puesto frente a la puerta del pasillo estaba empujada hacia un lado, y la puerta estaba entreabierta. Nunca supe qué había detrás. No tuve el valor de abrirla por completo. Solo metí una cámara vieja dentro con la linterna encendida y grabé unos segundos. Cuando revisé el video, no se veía nada. Solo un pasillo idéntico al mío, pero infinito. Como si se repitiera una y otra vez, como un espejo enfrentado. Y al fondo, en el último cuadro del video, una figura, quieta, con la cabeza inclinada hacia un lado. La cerré con todas mis fuerzas. Empujé un mueble pesado contra ella y dormí en el sofá esa noche. Lo que me hizo irme no fue eso, sino lo que encontré una mañana en la cocina. Había una nota, escrita en papel amarillento, con la misma letra temblorosa que en los papeles de las películas viejas. Decía, «Ya estás dentro». Nunca supe qué quiso decir con eso. Me mudé esa misma semana. Dejé todo. Cama, ropa, muebles. Solo me llevé mi mochila, el celular y la laptop. No volví nunca. Lo más jodido es que a veces, en el nuevo departamento, me despierto a las 3:12 a.m., exactamente a la misma hora, sin razón aparente, y siento que ese pasillo no se quedó en aquella casa. Todavía no entiendo cómo algo tan común como tu propio hogar puede volverse tu peor amenaza. Pero si crees que eso fue intenso, la siguiente historia te va a dejar con escalofríos por días, porque esta vez el invasor no quería robar, ni asustar, solo quería quedarse. Esto no me pasó a mí directamente, sino a mi primo Daniel, pero lo viví tan de cerca y con tantos detalles que te juro que cuando lo cuento, es como si yo hubiera estado ahí. Daniel tenía 28 años cuando decidió mudarse al norte de Nueva Jersey. Consiguió una casa vieja de 2 pisos, con sótano, jardín trasero y un porche amplio. El lugar era grande, demasiado para él solo, pero la renta era absurdamente baja, y eso fue lo raro desde el inicio. «Debe haber truco», le dije, medio en broma. «Sí, el truco es que estoy pobre», me respondió riéndose. Al principio todo parecía normal. Yo iba de vez en cuando los fines de semana. Jugábamos Play, veíamos películas de terror, ironías de la vida, y cocinábamos como si fuéramos adolescentes otra vez. Pero ya desde la primera vez que dormí ahí, noté algo extraño. El sótano. No había nada raro a simple vista, solo una puerta de madera al final del pasillo de la cocina que bajaba por una escalera angosta. Lo curioso es que Daniel la mantenía cerrada con seguro. Desde afuera, le pregunté por qué. «No sé, me da mala espina. A veces escucho ruidos allá abajo, como si algo se arrastrara o caminara en círculos». Yo pensé que estaba exagerando, pero lo decía en serio. Incluso me enseñó unos audios que grabó con el celular mientras dormía. Ruido metálico arrastrado, un golpe, una especie de respiración agitada. «¿Y no has bajado a ver qué es?» Una vez, pero estaba completamente vacío. Ni telarañas. Desde entonces empecé a dormir mal cada vez que me quedaba ahí. Me despertaba de madrugada con una sensación pesada, como si algo estuviera mal con la casa,
pero no podía explicarlo. Todo estalló la noche del cumpleaños de Daniel. Habíamos tomado unas cervezas y nos quedamos viendo videos hasta tarde. Como a las 3 a.m. nos fuimos a dormir, cada uno en su cuarto, y fue entonces cuando pasó. Yo estaba en la habitación de invitados cuando escuché la puerta del sótano abrirse. Fue un crujido largo, viejo, como madera reseca. Me levanté de inmediato, pensando que Daniel por fin había decidido bajar a revisar. ¿Daniel?, dije en voz baja, pero no respondió. Solo escuché pasos, lentos, arrastrados, como pies descalzos en madera. Me asomé al pasillo. Todo estaba oscuro. Encendí la linterna del celular y ahí fue cuando lo vi. Una figura, parada frente a la puerta del sótano, con la cabeza baja y los brazos colgando a los costados. Estaba completamente desnudo, pero su piel era grisácea, con una textura como si hubiera estado bajo tierra, y el cabello largo, enmarañado, como húmedo. Lo primero que pensé fue que era un intruso, un loco, pero entonces levantó la cabeza, y lo que vi no era un rostro humano, era como una mezcla de varias caras, como si su piel estuviera mal puesta, como si alguien hubiera intentado armar una cara, pero con piezas de otras. Retrocedí de inmediato y grité: «¡Daniel! ¡Hay alguien en la casa!». Él salió corriendo del cuarto en calzoncillos, vio lo mismo que yo y gritó como nunca lo había escuchado. La figura corrió directo hacia el sótano y bajó a toda velocidad, como si flotara por los escalones. Daniel cerró la puerta de un portazo, la aseguró y puso un mueble encima. Nos quedamos despiertos hasta el amanecer, sin decir palabra. Cuando amaneció, los dos parecíamos zombies. No habíamos dormido nada. Daniel estaba blanco, como si tuviera fiebre, y yo sentía un nudo en el estómago que no se iba. Apenas salió el sol, agarramos linternas, un bate de metal y un cuchillo de cocina. Íbamos a bajar al sótano. No podíamos ignorar lo que habíamos visto. Daniel desbloqueó la puerta. Se notaba que le temblaban las manos. Bajamos los escalones despacio, cada uno respirando como si estuviéramos debajo del agua. El aire abajo era espeso, húmedo, con un olor fuerte a tierra mojada y algo más, como carne podrida. Apuntamos con las linternas. Nada. Las paredes eran de ladrillo, sin terminar. El suelo de concreto. No había muebles, ni cajas, ni nada que indicara que alguien viviera ahí. Hasta que Daniel dijo: «¿Y esa puerta?». En el rincón más alejado había una pequeña trampilla metálica en el suelo. Estaba tan oxidada que parecía que no se había abierto en décadas. Tenía marcas recientes alrededor, rasguños, como si alguien la hubiera empujado desde abajo. «¿Tú sabías de eso?», le pregunté. Negó con la cabeza. Nos miramos, en silencio, y no sé qué nos impulsó a hacerlo, pero empujamos la trampilla hacia arriba. Costó. Estaba atascada, pero finalmente cedió, y lo que vimos debajo no era parte de la casa. Era un túnel de tierra, estrecho, mal cavado, que se extendía hacia el subsuelo. Al fondo, muy al fondo, se veía una luz roja parpadeante, como si viniera de una linterna vieja, y entonces lo escuchamos. Una respiración, fuerte, como si alguien inhalara con dificultad desde el otro extremo. La trampilla se cerró de golpe sola. Subimos las escaleras como locos. Salimos al patio trasero y no volvimos a entrar. Ese mismo día, Daniel empacó todo lo que pudo. Llamó a un cerrajero para cambiar cerraduras y puso la casa en alquiler a los 3 días. Nunca más volvió. Pero aquí viene lo más escalofriante. Una semana después, Daniel recibió una carta por debajo de la puerta del nuevo lugar donde vivía, sin remitente. Dentro solo había una foto impresa, borrosa, en blanco y negro. Mostraba la entrada del túnel y una figura al fondo, la misma figura que vimos esa noche, pero esta vez más cerca,
y en la parte de abajo, escrito a mano, decía: Él todavía vive ahí y ahora sabe dónde estás. Daniel ya no duerme solo. Vive con su hermana en otra ciudad, lejos. No volvió a alquilar casas viejas y yo todavía tengo pesadillas con ese rostro incompleto. A veces me despierto de madrugada y me pregunto si esa cosa no estaba solo en el sótano, sino que lo seguía, como un huésped permanente, como algo que vive en las grietas del mundo, algo que, si lo ves una vez, ya no te olvida.